Chicos, que tengan muy buenos días. En economía vamos a hablar sobre teoría de costos. Bien, nosotros como consumidores siempre buscamos un beneficio, es decir, qué tan útil nos es para poder satisfacer una necesidad. Perfecto. Así como nosotros los consumidores tenemos ese pensamiento, los fabricantes, las empresas, los vendedores también buscan maximizar sus ganancias. Las empresas, cuando fabrican sus productos, tienen la intención de poder recuperar y ganar en grandes cantidades lo que han invertido. ¿A qué me refiero? En un mundo tan competitivo, jóvenes, como hoy tenemos, muchas empresas tienen el objetivo de incrementar sus ganancias, pero hay una fórmula para ello. Recordemos que en una oportunidad habíamos hablado sobre la productividad. Entonces, cuando nos enfocamos a ese término, recordemos que la mejor manera para poder maximizar tus ganancias era aumentar el nivel de la producción utilizando la menos cantidad de tus factores productivos. ¿Por qué? Porque estos factores productivos para la empresa son costos. Si yo soy una fábrica de zapatos, el fabricante debe comprar el cuero, la maquinaria, pagar a sus trabajadores, etcétera. Entonces, si yo aumento mis costos, ¿qué va a ocurrir con mis ganancias? Disminuyen, a pesar de que el nivel de producción pueda ser alto. Eso no, eso no determina el incremento de tus ganancias. La idea es que exista una coordinación entre el aumento de los niveles de producción y la reducción de tus costos. La reducción de los factores que al yo como empresa organizarlas, lo utilice, lo combine adecuadamente para la creación de bienes y servicios. Entonces, en base a esas premisas, vamos hoy día a aclarar qué es la teoría de costos, por qué es importante para las empresas tener en cuenta estos parámetros. Y lo vamos hoy día a averiguar. ¿Sí? Muy bien. Vamos aquí. Muy bien. Una de las primeras teorías de costos es sin duda lo que ustedes pueden apreciar en su pantalla, los costos de producción. ¿Qué vienen a ser los costos de producción? Bueno, son gastos tanto directos como indirectos que realiza una empresa que está relacionado con el proceso productivo. Es decir, los costos de producción es el conjunto de desembolsos o gastos monetarios que incurre una empresa para adquirir los elementos necesarios para producir una determinada cantidad de bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo anterior, ¿no? Yo soy un productor de zapatos, soy un empresario que me dedico a la venta de zapatos. Yo tengo que comprar pues los insumos, ¿verdad? El hilo, la tinta, el cuero, etcétera. Pero también tengo que pagar a mis trabajadores. Los zapatos no se hacen solos. Tengo que contratar un personal administrativo. Entonces, debo adquirir, pues, de repente alquilar el local, las maquinarias, etcétera.
Entonces, para la adquisición o por la adquisición de cada uno de esos factores, voy a tener que desembolsar una determinada cantidad de dinero. Y la suma de estos pagos son los costos de producción. Por eso que yo mencioné, pues, que es la suma de todos los desembolsos realizados por la compra o alquiler de diversos factores productivos que voy a emplear. Esto es muy, muy interesante. Ahora, los costos de producción jóvenes dependen del precio, obviamente, del precio de los factores productivos, ¿de acuerdo? Es decir, de los elementos necesarios para la producción. Así el costo de un bien, por ejemplo, va a depender del precio de los insumos, del precio del dinero, como la tasa de interés, por ejemplo, del precio de la fuerza de trabajo, como es el salario. También pues estará en función a la tecnología y a la productividad de los factores, ya que una mejor tecnología reduce los costos unitarios y por consiguiente pues a una mayor productividad, ¿no? A mayor productividad pues menor va a ser el costo de producción. Justamente vamos a hablar un poco más adelante sobre los costos unitarios, no se preocupen. En resumen, es obviamente lo que viene a ser los costos de producción. Y aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un costo del alquiler de una planta, o sea, una fábrica que de repente no es propietario netamente, sino lo he alquilado. Puede ser un equipo de producción. El desgaste de capital fijo. ¿Se acuerdan que una vez mencioné, bajo los neoclásicos, qué es el capital fijo? El capital fijo es aquello que voy a seguir utilizando por un determinado tiempo, pero a medida que lo sigo utilizando, se deprecia, ¿no? Como las maquinarias, las herramientas, por ejemplo. La ganancia, pues, del capital empleado a la producción, en la cual yo voy a tener que seguir invirtiendo, las materias primas, el salario de mis trabajadores, de mis ejecutivos, de mis administradores, por ejemplo. Aquí colocado en su pantalla se puede ver un ejemplo de una empresa prestigiosa en el cual se dedica al rubro, pues, de la venta de diversos productos. Y vemos pues aquí, acá están los artículos que tiene, que necesita, son sus insumos, ¿no? Y vemos ahí pues las unidades, las cantidades, el precio unitario y el precio total. Nos interesa ahorita en estos momentos saber el precio total, ¿no? Ahí está, ¿no? 2.560, por ejemplo. Estos son todos los gastos que se tienen. Si nosotros no somos conscientes de nuestros costos de producción, no tenemos ni la más mínima posibilidad de poder saber a cuánto vender nuestro producto en el mercado, porque nos podemos ir de cara. Eso es muy importante, jóvenes. Es fundamental, si me voy a dedicar a la venta de un producto o de un servicio, saber exactamente cuántos son mis costos y en base a ello poder definir el precio. No solamente es suficiente con hacer un estudio de mercado, saber cuál es la venta de mi competencia, sino también obviamente ver cuántos van a ser mis gastos, porque cada empresa pues tiene sus propias fortalezas, sus propias debilidades. Entonces, en base a eso, es necesario, es muy, muy necesario realizar conocer esos costos. Porque, repito, ¿no? El hecho de que yo pueda aumentar mis niveles de producción, eso no significa que voy a obtener rentabilidad o ganancia. Yo siempre he dado el ejemplo de esta empresa que se dedicaba a la venta de las cervezas de arequipeña, cusqueña, que fueron en los años 90 exitosas, pero tuvieron un gran problema. Su fabricación le demandó mucho costo. Vendieron, incluso se fueron al extranjero, ganaron muchos premios, pero lamentablemente sus costos fueron muy altos. Bacus, aprovechando la situación, lo compra. Ahora pues Cusqueña pertenece a esta gran transnacional, ¿no? Bacus. Entonces es algo muy, muy importante conocer cuáles son nuestros costos y en base a eso poder realizar algunos ajustes que son necesarios para poder obviamente tener una competitividad muy, muy, muy importante. Ahora bien,
Estos costos de producción jóvenes, a su vez, existen dentro de ella costos fijos y costos variables. Y vamos hoy día a ver en qué consiste. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora me dicen por acá, profesor, a ver, bueno, ya sé que es un costo, profesor, es algo que el empresario tiene que desembolsar para obtener y porque lo necesita para la producción. Perfecto. Pero esta palabra de fijo significa que es un costo permanente, ¿verdad? Que siempre el empresario va a tener que desembolsar al margen del nivel de la producción. Es decir, este gasto que va a hacer el empresario es muy aparte si aumenta su producción o baja su producción, porque igual lo tiene que pagar. Entonces, es aquel que se mantendrá constante a los diferentes niveles de producción, ya sea si aumenta o disminuye. Como por ejemplo el salario de sus empleados. Si yo mantengo mis empleados y no vendo, igual lo tengo que pagar. Por eso que con este problema que tuvimos de la paralización económica, por la coyuntura que estamos pasando, entonces muchas empresas se dedicaron, ¿saben qué? No vamos a poder pagarles porque es algo permanente. Suspensión perfecta. Es decir, en buen resumen, ¿qué es suspensión perfecta? Vas a tener vacaciones por un buen tiempo sin goce de haber. Eso es básicamente lo que te dijeron, o lo que nos han dicho, ¿verdad? Entonces, ese es algo muy, pero muy, muy importante reconocer. El alquiler del local es algo permanente. Muchos pequeños empresarios han decidido pues cerrar sus puertas por estos meses de cuarentena porque saben que eso es algo que siempre va a tener que pagar y si no produzco y no tengo para poder pagar ese local, mejor lo cierro hasta un nuevo aviso. Ah, porque es algo que es permanente. La depreciación de la maquinaria también, ¿no? Yo sé que hay un momento en el cual voy a tener que seguir comprando esa maquinaria. O las contribuciones sobre la propiedad, por ejemplo. Como por ejemplo el agua, la luz. Es algo que voy a tener que pagar. Bueno, en el caso de la luz y el agua, bueno, en realidad pues eso sería más que todo variable porque va a depender mucho de los niveles de producción, ¿no? Pero yo sé que aumente o no aumente, igual voy a necesitar los servicios, ¿verdad? Los arbitrios, ¿no? que se tiene que pagar a la municipalidad. A la municipalidad, pues si tú vendes o no vendes, eso le tienes sin cuidado. A él le importa que tú pagues puntual tus arbitrios, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, importantísimo, ¿no? Diferenciar cuáles son tus costos fijos y la otra que voy a mencionar que son los costos variables. Si los costos fijos es algo que voy a tener que pagar permanentemente, ¿cuál vendría a ser los costos variables? Bueno, son aquellos que se van a modificar al variar el volumen de la producción. Mientras más aumenta mi volumen de la producción, estos costos variables pueden también incrementarse. Por ejemplo, en la mano de obra. Si yo tengo, por ejemplo, he conseguido una importante em, convenio en la cual me piden comprar una determinada cantidad y el personal que dispongo no es suficiente, tengo que contratar más personal. Y al contratar más personal, obviamente aumenta pues, ¿no? el pago a estos trabajadores, la mano de obra, ¿no? La cantidad, la materia prima, claro. Si yo quiero un producto de mejor calidad, tengo que comprar materia prima de mejor calidad. O si yo quiero, me están pidiendo, por ejemplo, 1000 laptops para vender, entonces yo tengo que comprar más insumos para poder elaborar estos laptops o estas computadoras. Combustible para el transporte de mis productos hacia los diferentes puntos de mercados. El pago de energía del combustible, por ejemplo, el pago de los servicios del transporte, los fletes, los peajes. Entonces, los costos variables sí se modifican dependiendo pues el volumen del nivel de producción. ¿Qué pasa si es bajo? Obviamente disminuye mano de obra, disminuye materia prima. Es importante, profesor, que el empresario necesita saber cuáles son sus costos fijos y costos variables. Sí es importante, jóvenes, porque en base a ello y a otros elementos que voy a mencionar,
el empresario va a poder definir o si está en la capacidad de poder competir en el mercado y fijar un precio. Si el empresario no conoce estos términos, simplemente desaparece del mercado, como ha habido casos muchísimos de personas que obviamente o empresas que han desaparecido. Formar una empresa, jóvenes, es fácil. Ya lo hemos mencionado en una oportunidad. El problema es mantenerla y conocer, obviamente, no solamente el rubro a la cual uno se va a dedicar, porque eso lo puede hacer en un estudio de mercado, sino conocer estos términos adecuadamente y planificarlos y ejecutarlos. He ahí, digamos, un poco la dificultad. ¿De acuerdo? No es porque yo ya creé algo y lo voy a vender y punto. No. Acá tienes que tomar en cuenta muchos factores, un criterio adecuado para poder obviamente realizar una adecuada contribución o actividad de acuerdo a lo que vas a realizar. Entonces, tú ya dividiendo o conociendo cuáles son tus costos fijos y costos variables, vamos hoy día a iniciar o a ver otro término que es importante conocer, el costo total. Ya, el costo total. Mucho era, profesor, y el costo total, bueno, el costo total es fácil, es la suma de los costos de los factores que he utilizado, es decir, es la suma del costo fijo más el costo variable. Nada más, nada más. Vamos a poner acá, he colocado un ejemplo muy interesante para poder, digamos, y en base a este ejemplo vamos a hacer lo mismo con los otros términos para poder tener un mejor entendimiento de estas teorías de costo. Por ejemplo, tengo una fábrica de chompas que voy a producir 100 unidades, o sea, 100 chompas. ¿Ya? Y obviamente tiene como costo fijo un total de 1000 soles, costo fijo. O decir, pues, alquiler de la planta, mantenimiento de la maquinaria, etcétera. Son costos fijos. Y mis costos variables van a ser de 1500. Entonces, si yo quiero saber el costo total, yo voy a sumar los 1000 soles, que es de mi costo fijo, más los 1500 soles, que es de mi costo variable. ¿Cuánto sale total? 2500. Profesor, es fácil. Perfecto, es muy fácil. Hasta ahí no hay problema. Ya, lo vamos a saber. Ahora, ¿para qué me sirve el costo fijo medio? Esto es muy importante, jóvenes. El costo medio, en este caso, el costo fijo medio. Muy bien. Acá yo he colocado pues que esta disminuye a medida pues que la producción aumenta. Y esto es muy interesante. Y antes de continuar con lo que ven aquí en su pantalla, déjenme mencionarles algo muy, pero muy importante que seguramente les va a servir siempre. Miren, el- en el costo fijo, ¿de acuerdo? Bueno, el costo fijo medio es el costo fijo por cada unidad producida a un determinado volumen de producción, jóvenes. El cálculo es fácil. El costo fijo medio es igual al costo fijo, ¿de acuerdo? Al costo fijo con esta expresión llamada Q. Vamos a ver acá un ratito. Profesor, ¿qué es la expresión Q? Volumen de producción. Acá está. Ahí está. Este es el punto de hacer. ¿De acuerdo? Esto es importante. Muy bien. A ver, profesor, instrúyame un poco más porque esta parte como que me estoy perdiendo. Muy bien. Vamos a reforzar esta parte. Incluso más adelante voy a dar ejemplos. Entonces, se calcula pues el costo fijo medio dividiendo pues el costo fijo que ya conocemos entre el nivel de producción. Q, recuerden que es el nivel de producción, ya sea aumenta o decrece. Pero hay un detalle más. La característica del costo fijo medio es que al inicio, jóvenes, de la producción, este es muy alto, pero luego comienza a disminuir progresivamente con tendencia a cero. ¿Por qué se da esto? Bueno, se debe básicamente a que en un inicio
la cantidad producida es pequeña, por lo que se distribuye a estas pocas unidades de todos los costos fijos. Este costo fijo medio disminuye a medida que aumenta el nivel de la producción. Y esto es porque el costo fijo se distribuye entre una mayor cantidad de producción debido a que los recursos que consideramos o que son considerados como costos fijos son utilizados a una mayor capacidad y a una mayor eficiencia. Entonces, si una fábrica, por ejemplo, produce pues 10 unidades, el costo fijo por unidad pues va a resultar excesivamente elevado. Pero en cambio, si yo produzco 10.000 unidades, entonces el costo fijo por unidad será significativamente mucho menor al distribuirse pues entre otras más unidades de la producción. Este ejemplo sí va a resumir, porque hay muchas familias, por ejemplo, que hacen su negocio y fracasan, porque obviamente no toman en cuenta el costo fijo medio. Por ejemplo, yo quiero hacer un restaurante, porque obviamente estoy obligado a hacerlo, voy a hacer en mi casa un negocio de restaurante, muy bien. Y voy a solamente producir un solo menú en todo el día. El total, pues, del costo fijo, por ejemplo, el alquiler, ya que sea mi casa, perfecto, pero tengo que pagar, pues, el predio, la seguridad, pues, que es necesaria, si no, la municipalidad, pues, me corta la licencia. Y obviamente ahí hay un gasto enorme, porque ese costo fijo se va a distribuir sobre la única unidad que estoy produciendo, que es un solo menú. Y encima tengo que pagar al mozo o a la persona que va a atender. Entonces, por lo que el costo fijo, pues, medio será muy, muy alto. Ahora, conforme aumento la producción, es decir, aumento la venta de los menús, el valor del costo fijo medio va a tender a disminuir. Y eso es muy, muy importante, jóvenes. Si yo me voy a dedicar, por ejemplo, a vender desayuno, que sé pues que más o menos está pues un sol el pan, con tu quino un sol 50, etcétera, yo tengo que ser consciente de que para poder ganar adecuadamente, tengo que aumentar mi nivel de producción. Yo sé que de repente la venta del pan, más la venta de la quinoa, porque he tenido que pagar el envase y todo ello, he tenido que utilizar gas para poder elaborar la quinoa, en fin. Yo tengo que ser consciente de que a lo mucho, si lo voy a vender a 2,50 soles ese desayuno, a lo mucho pues tiene que costarme 50 centavos, como mucho. Pero para que ese costo total sea de 50 centavos, entonces yo sé que tengo que aumentar mis niveles de producción. Yo no debo conformarme con vender pues 20 unidades, por lo menos unos 100 unidades, 80 unidades diarias para poder retribuir todo ello. Porque hay gente que toma en cuenta el balón de gas que gasta para hervir el agua, ¿no? Para hacer la quinoa, la compra de panes al por mayor. Toma mucho en cuenta eso, pero ¿saben que lo que no toma en cuenta, jóvenes? Su tiempo. Porque esa persona está pues desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, por ejemplo. Pero eso no lo cuentan. Eso también tiene que incluirlo. Por eso es importante pues que no es suficiente vender pues 20, 30, 40. Tiene que vender mucho más todavía. Si no, no sale a cuenta. Entonces mucha gente que no conoce esto lo hace solamente para sobrevivir y por eso que al final obtiene ganancias 20 soles, 50 soles diarios nada más. Cuando debería pues obtener mínimo pues sus 400, 500 soles diarios. Pero no, la gente a lo mucho y está contenta porque dice, bueno, esta es mi ganancia diario, 50 soles al mes, ya gano 50 por 4, estamos hablando de 2.500, ya 2.500 mensuales, perfecto. Pero obviamente no se da cuenta de que pudo haber ganado mucho más si hubiera vendido, ¿no?, una cantidad suficiente. Por eso es importante pues los puntos estratégicos, la manera, pues ahí viene pues la habilidad del comerciante para ver pues dónde más puedo lograr conseguir clientes. Entonces esto es muy, muy, muy fundamental.
tomar en cuenta tu costo fijo medio, porque ahí te das cuenta pues que a nivel que aumenta el nivel de producción, tus costos fijos disminuyen notablemente. Vamos a poner acá el ejemplo que está en su pantalla. Por ejemplo, en la misma fábrica de chompas, por ejemplo, ¿no? El costo fijo medio es de 10 soles. ¿Por qué? Porque resulta dividir pues mi costo fijo total, que es 1000 soles, por las 100 unidades de chompa, que es los niveles de producción. Ahora, si la empresa decide aumentar su nivel de producción de 100 a 200 unidades, entonces obviamente voy a tener que dividir 1000 ya no entre 100, sino entre 200. Y ahora pues sería de 5 soles. Entonces, fíjense que el costo inicial, el costo fijo era de 10 soles. Ahora ha disminuido a 5 soles. ¿Por qué? Porque mi nivel de producción aumentó. Ya no, antes al inicio era 100, ahora es 200. Divido 1000 entre 200, me sale 5. ¿De acuerdo? Entonces, interesante mencionar esa parte. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta eso. ¿De acuerdo? Hay que tomar siempre en cuenta ese aspecto. Ese es obviamente con el costo fijo medio. Veamos ahora otro término importante. El costo variable medio. Muy bien. Ya el costo fijo medio está clarísimo. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre el costo variable medio. Es el costo por unidad producida. ¿De acuerdo? A una determinada nivel de producción. Ese costo variable por unidad producida a una determinada nivel de producción. Se obtiene dividiendo el costo variable entre el nivel de producción. Ahí está. El costo variable medio se divide entre el costo variable total, perdón, claro, el costo variable, ya el costo variable, entre el nivel de producción. Muy bien. Aquí está un pequeño ejemplo, ¿no? El mismo caso de la fábrica de chompas, ¿no? Mi costo variable medio es de 15 soles porque lo he dividido pues entre 1500, que es mi costo variable total, por las 100 unidades de chompas que obviamente estoy realizando. Eso es muy importante. Recuerden que en mi costo fijo, el anterior ya pues era de 1000. Acá el costo fijo variable total era de 1500, ¿no? Si ustedes ven el ejemplo anterior, no he modificado absolutamente nada. Es el ejemplo para que obviamente pueda quedar muy claro. ¿De acuerdo? Sí, en ese aspecto no hay ningún problema. Yo me comprometo en la tarde darle algún tipo de material, no sé, no he podido realizarlo de manera adecuada, pero hoy en día en el aula les voy a dejar un material para que quede claro ahí, sobre todo la parte de la teoría, pero es importante resumir, ¿no?, lo que vemos en la pantalla para poder entender y estar totalmente claro con respecto a lo que es mi costo variable medio, mi costo variable fijo. En ambos me permite saber cuánto es el costo, en este caso, unitario. Este es interesante. Tengo mi costo unitario fijo, mi costo unitario variable. En base a eso yo puedo saber un poco cómo jugar en el mercado, cómo colocar mi producto y darle un precio adecuado para poder tener una mayor competitividad y no rezagarme ni desaparecer en un periodo corto. Al contrario, tengo que continuar esto para poder competir y lograr una determinada cantidad adecuada, no solamente en los niveles de producción, porque yo ya sé cuántos son mis costos y cuánto voy a vender y cuántos productos voy a ofrecer en el mercado, porque ya el tema de ganar clientela, consumidores, ya es otra cosa muy aparte. Pero acá lo importante es fijar los precios de mis bienes y servicios para poder competir en el mercado. Muy bien. ¿Qué es el costo medio? Muy bien. Costo medio. Es el costo que genera cada unidad producida, jóvenes. También se le llama esto costo unitario y se calcula dividiendo el costo total entre el nivel de producción. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y acá también el mismo ejemplo. En el caso de la fábrica de chompas, el costo medio es de 25 soles porque resulta dividir pues los 2.500, que es mi costo total. Recuerden que el costo fijo fue 1000 y el costo variable era 1.500, ya 2.500,
por las 100 unidades de chompas. De todos los costos, obviamente yo no digo que es más importante o no, porque todos son relevantes, pero el costo medio tiene algo interesante para nosotros como productores, no como el pensamiento de consumidor, sino como productores. El costo medio me va a indicar cuál es el costo que en general me va a tocar mi producto. Y en base a ello, yo ya sé que lo que tengo que vender. Por ejemplo, si mi costo medio de mi chompa es de 25 soles, eso es lo que me ha costado, 25 soles por unidad, entonces, ¿yo a cuánto lo debería vender en el mercado? ¿A 50 soles? ¿A 75 soles? ¿A 100 soles? Una cosa que quede muy claro, jóvenes. Si vas a vender un producto, véndelo el quíntuple a lo que te ha costado. Profesor, pero yo he visto chompas que está a 10 soles. Es porque a nivel de producción le habrá costado, o su costo medio le habrá sido después de 2 soles o 4 soles. Porque recuerda que al aumentar mi nivel de producción, ¿qué ha ocurrido? Mis costos han también disminuido, sobre todo el costo variable, porque el costo variable es lo cual tú puedes manipular. Costo fijo, no, eso ni lo toques, eso ya es algo que siempre vas a tener que pagar. Entonces el costo variable es donde sí tú lo puedes manipular. Entonces, ¿por qué estos polos que están 15, 5 soles, 20 soles, están en el mercado? Porque obviamente el costo variable o el costo medio, perdón, habrá sido mucho menor, mucho menor. Y obviamente ese polito que no la vendió, pues, no hay 100 en el mercado, hay más de 1000 para que obviamente tenga ese precio. Porque recuerda que entre menos unidades de producción, tus costos, sobre todo los fijos, crecen, porque se tienen que repartir entre esa pequeña unidad. Entonces es muy importante ese aspecto. Entonces, ahora, claro, hoy hay otros factores por la cual pues estos que venden a 5 soles la chompa o polos, es porque obviamente no pagan sus impuestos, no pagan pues una serie de obligaciones, ¿verdad? Que de repente una empresa formal sí lo hace, ¿no? Entonces, ese también es un detalle. Pero este es muy importante el costo medio porque de esta manera me está permitiendo saber cuánto está costándome mi unidad y en base a ello ya sé cuánto lo debo vender en el mercado. Si yo soy de empresa nueva, que yo sé que un producto, por ejemplo, está 20 soles en el mercado y a mí me ha costado 15, entonces yo no puedo ser tan, eh, 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 ¿qué le puedo decir? No puedo ser una especie de kamikaze o una especie de aventurarme, ¿no? De ser un aventurero y competir con esa cantidad, voy a perder rápidamente. Entonces lo que yo tengo que hacer es reducir mis costos, mi costo medio, a tal punto de que yo pueda vender al mismo precio o un poco menor a la competencia. Entonces tengo que ampliar mi nivel de producción, tengo que modificar mis variables de producción. ¿Qué es lo que hace China en los últimos 40 o 30 años? Modificó sus costos medios. En este caso, perdón, el costo variable. El gran problema de China, pues, es que luego tuvo una mala reputación, que todo producto, obviamente, que viene tiene una determinada tiempo de vida. Entonces, en los últimos 15 años China ha tenido que reinventarse y ahora hacer que sus productos, al menos para la percepción de las personas, no son productos de baja calidad, sino de mejor calidad, como es el caso de los dispositivos móviles. Estoy seguro que muchos cuando Huawei entró al mercado, muchos dijeron, no, pero es producto chino, es como los juguetes que le compré a mi primito, se valoran al toque. Entonces, Huawei tuvo que luchar bastante para competir con las grandes empresas de dispositivos móviles, como, como las que hubo pues en su momento, ¿no? En su momento cuando todavía Steve Jobs estaba vivo, como la de Apple,
con el iPhone o con otros dispositivos importantes en el mercado que ya se habían ganado pues un prestigio. Huawei tuvo que luchar bastante para empezar, primero que su producto no es, eh, que no es como los productos que la gente siempre pensaba que era de China, ¿no? Que era descartable, que rápidamente se va a, a deteriorar. No, no, no. Tuvo que hacer todo un cambio mm, muy radical y poco a poco se ha ido ganando pues el aprecio de los consumidores. Tanto que sí, pues Huawei se ha convertido incluso en el más fervoroso competidor de iPhone y de Samsung Galaxy, ¿no? Que son los tres, digamos, más importantes dispositivos móviles, que obviamente en el próximo año en mercado también va a entrar Microsoft con sus nuevos dispositivos móviles que tienen un diseño muy distinto a los que convencionales, a los diseños que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, hay una lucha ahí importante en el mercado. Entonces, importante, jóvenes, saber el costo, el costo medio, porque eso de esa manera me va a permitir saber cuánto es mi costo unitario y en base a ese costo ya puedo saber cuánto lo voy a poder vender en el mercado. ¿Ya? Entonces es fundamental. Entonces, en base a eso, cualquier cosa que tú realices, ya sea un bien o un servicio, siempre mira tu costo medio y en base a ello colócale un precio. Sí, obviamente claro, tienes que reconocer también el mercado y todo ello. Muy bien. Vamos a hablar ahora de otro importante término dentro de lo que es teoría de costos. Nos vamos a enfocar en costo marginal. Costo marginal, jóvenes, no hay que confundirnos o de repente olvidarnos. Es solamente es un costo adicional de producir una unidad más en el producto. Nada más, es algo que se va a añadir. Diremos pues que el costo marginal es el incremento del costo total ante el incremento de una unidad adicional producida. El costo marginal pues nos indica el costo de producir la última unidad. Debido pues que aquel costo total tiene un componente fijo y otro variable, y el componente fijo es independiente de la tasa de cualquier cambio en el costo total, obviamente debido pues a un cambio en la producción, debe tener su origen únicamente en un cambio en el componente del costo variable. Ahí donde entra el costo marginal, que es añadirle una pequeña unidad más y eso obviamente incrementa un poco el costo total. Ahora vamos a un ejemplo. Ahora justamente acá está el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Si el dueño de la fábrica de chompas, decide producir más y pasa de 100 unidades a 300 unidades de chompas, esto ocasiona pues un aumento en el costo total, que pasará pues de 2.500 a 5.000 soles. Entonces el costo marginal será, vamos a tener que hacer acá pues una especie de fórmula. ¿Cuál será? Bueno, el costo marginal se entiende pues en el costo total, ¿ya? El costo total menos el costo total inicial entre, obviamente, las unidades el inicial menos el incremento de la producción. Último, perdón. Disculpen, ¿qué ha pasado acá? Un ratito. Ya está. Perdón, ya está. Repito, lo único que habría que hacer es, para poder hallar el costo marginal, voy acá a colocar mi puntero láser, para hallar el costo marginal, lo primero que tengo que hacer es restar el aumento de mi costo total menos el costo total anterior, porque antes era 2.500, ahora ha crecido 5.500, entonces esto lo tengo que restar. Y el resultado lo voy a dividir entre las 300 unidades más que se van a producir menos las unidades iniciales. Esto que ven acá abajo son las unidades de producción.
acá está mejor detallado, ¿no? Cambio en el costo total, cambio en el nivel de producción. Acá se da pues el costo total inicial, en la cual pues va a ser restada con el costo total nuevo que se ha dado por el incremento del nivel de producción. Lo mismo ocurre aquí. Aquí se va a restar el cambio del nivel de producción nuevo con el nivel de producción inicial. Entonces, ese digamos un poco. Y obviamente, al hacer esta operación, el resultado es de 15 soles. ¿De acuerdo? 15 soles. Entonces ahí estamos viendo pues nuestro costo marginal. Ahora la pregunta es, ¿y profesor, por qué esto se puede dar? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurren muchas cosas, ¿no? Imagínate pues que tú ya tengas un contrato dado y te dicen, ¿sabe qué? Queremos ahora que nos aumentes más. Entonces tú en el momento pues tú no vas a decir que no. Entonces tú lo que haces es solamente incrementar un poco el nivel de producción, pero para que incremente tienes que añadir tu costo variable, por ejemplo, insumos, más mano de obra, por ejemplo. Porque recuerden que el costo marginal solamente toca el costo variable. El costo fijo no se mueve, jóvenes. Es inamovible. Por eso es que cuando yo quiero incrementar mi nivel de producción y de repente en base a eso quiero disminuir mi costo medio, yo necesito modificar mi costo variable. ¿Por qué creen que muchas empresas para mantener su precio disminuyen sus insumos? Lo hacen de menor calidad, porque es un costo variable y saben que lo pueden manipular. Porque obviamente sería ilógico que una empresa en la cual pues tiene muchos sustitutos, como por ejemplo los chocolates, los caramelos, incrementen sus precios porque saben que la gente no lo va a comprar. ¿De acuerdo? Entonces es muy, muy importante este aspecto. Ahora bien, otro hecho fundamental tiene que ver pues con los costos a largo y a corto plazo. No he colocado acá el costo a corto plazo, pero lo voy a mencionar, pero porque me parece muy, muy importante resaltarlo. A ver, empecemos con el costo a corto plazo. Esto en realidad pues tanto de los costos a largo y a corto plazo son, digamos, unos supuestos al considerar pues los cálculos de los costos. Lo importante es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué se estudia bastante los costos a largo y corto plazo, profesor? Bueno, primero para una mejor comprensión del estudio de la economía, pues se utiliza estos tipos de modelos que precisan, ¿no? De supuestos. Para los costos de la producción, jóvenes, el modelo considera pues a variables como el tiempo en que una empresa puede modificar su tamaño de planta, por ejemplo, por lo que puede ser pues al corto o a largo plazo. También pues el tipo de mercado en el que se encuentra dicha empresa. Entonces, el tiempo también es importante para una empresa. Y ahí viene pues estos términos de costos a largo y a corto plazo. Voy a enfocarme en el costo de corto plazo. Muy bien. Se llama costo a corto plazo cuando se considera pues un periodo en el cual la cantidad, ¿no? Pues, bueno, se considera pues de un corto plazo al periodo en el cual la cantidad de por lo menos un factor de producción es fija. Y las otras cantidades, jóvenes, varían. O en este caso, las otras cantidades de los demás factores van a variar. Entonces, este es un hecho importante. Se le llama costo a corto plazo cuando al menos una unidad, o al menos un factor de producción es fija, mientras que el resto es variable. Basta con eso nada más. Como por ejemplo el alquiler o la renta del local, ¿no? Un ejemplo. Ahora, los factores de producción cuya cantidad no pueden modificarse a corto plazo se modifica, en este caso se denominan factores de producción fijos, mientras que aquellos cuya cantidad pueden variarse en el corto plazo se denominan factores de producción variables. Eso ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿verdad?
O sea, no hay ningún problema ahí. Ahora, existen obviamente en consecuencia también pues costos fijos y variables, que ya lo hemos tocado, que están dentro del corto plazo. Ahora, aquí viene un hecho muy interesante. El corto plazo, jóvenes, no se define como un número concreto de semanas, meses o años. Definimos a corto plazo que es un periodo de tiempo, pero en el cual las instalaciones, los equipos u otros factores permanecen fijos, sin tener en cuenta lo que dure ese periodo. Profesor, un ejemplo, muy bien. Ahorita el sueldo de un trabajador de una fábrica debe estar entre sus 1.200 hasta menos inclusive, pero ese es el rango. Y eso no ha variado al menos en los últimos 2, 3 años. Entonces, en un corto plazo, el sueldo de un trabajador sigue siendo el mismo, no ha variado. Y si por ahí alguien quiere aumento, simplemente busco a otro, porque hay mucha oferta de laboral. Hay mucha gente que en estos momentos busca, necesita trabajo y por algunos cuantos soles lo hace. Es el fenómeno, por ejemplo, cuando llegaron los migrantes en Venezuela, ¿no? Las empresas acá se aprovecharon de que ahora esta persona tiene una habilidad, una profesión y va a cobrar más barato, entonces lo contrato a él. Entonces, en el tema a corto plazo, por ejemplo, el tema del sueldo no varía, queda intacto. Lo mismo puede ocurrir con el alquiler, la renta, porque en corto plazo eso es inamovible, ¿no? A eso básicamente me estoy refiriendo con este texto de corto plazo, ¿no? Que disculpe que no le he colocado ahí, pero quería yo enfocarlo. Ahora, perdón, un ratito, ya está. Ahora, como mencionaba, pues en algunos casos el corto plazo puede durar años, por eso que acá no depende, pues si son semanas, meses, dependen, repito, acá mucho de, de estos factores que van a aparecer fijos en un determinado tiempo. Entonces, en algunos casos, repito, algunos puede durar años, ello dependerá pues de la industria a la cual pues nos vamos a referir. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa de servicios de telefonía considera pues que necesita una mayor cobertura de su central telefónica, tardará pues varios años en llevar a la práctica esa decisión, por ejemplo. En otros casos, pues el corto plazo puede ser cuestión de semanas o meses. Va a depender mucho, pues, en tema, pues, de la, ¿qué les digo? Pues, del rubro de la empresa. A lo que yo llego es que no hay que ver el costo a corto plazo en cuanto a los hechos, en cuanto al tiempo cronológico en sí, ¿no? En la cual como consumidores pensamos, ¿no? Semanas, días, meses, años, ¿no? Esto va a depender repito, mucho del propio factor fijo que de hecho pues va a cambiar en un determinado momento por otros factores que dependen mucho de la economía, dependen mucho del cambio que se va a dar, ¿no? Con respecto a este tema en general, que es la economía global, ¿no? Entonces, a eso básicamente me estoy refiriendo. No hay que verlo pues que corto plazo va a depender de semana, ¿no? Va a depender de los mismos costos fijos y de otros factores, y en base a ello puede ser pues de un año, 2 años, semanas, pero no depende de ello, ¿de acuerdo? O sea, eso es importante que tenemos que aclarar. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Para que no quede un poco vacío esta idea. A ver, un ejemplo más o menos que sea conforme a estos tiempos. Ya, muy bien. Perfecto. Mayormente en los lugares de clases B, perdón, C, D, más o menos, una persona arrendaba su departamento porque depende mucho del tema de la zona, pues el arrendamiento no es igual para todos. En un lugar, pues, donde, repito, es un sector CD, lo arrenda a 1.000 soles el departamento. Perfecto, 1.000 soles. Tranquilo, venía su renta tranquilamente. Muy bien. Eso obviamente es un costo fijo. Pero de repente, con el tema de la pandemia,
el inquilino ya no lo pudo pagar. Y como el dueño pues necesita sí o sí, y obviamente no lo puede sacar porque está en estado de emergencia, llega a un trato con el inquilino, ¿no? Mira, ¿sabes qué? En estos momentos yo sé que te es difícil, hagamos un trato, ¿no? Te doy dos opciones, ¿no? O disminuimos de 1000 a 500 hasta que esto se regularice y luego ya después de unos meses tú vas a poder pagar la parte que te correspondía. Entonces, si esta emergencia duró 3 meses, entonces el inquilino va a pagar pues 500, 500, 500. Luego, en los próximos meses, cuando la economía se va recuperando, va a pagar normalmente sus 1000 soles de ese mes que le corresponde y el otro mes va a ir pagando los otros 500 que está debiendo. ¿Qué ocurrió acá? Que acá tiene que ver el factor tiempo. No. ¿Qué ocurrió acá? Acá ocurrió una coyuntura. Y esta coyuntura hizo que este costo fijo automáticamente se vuelva un costo variable en poco tiempo. Entonces, no necesariamente los costos a corto plazo tienen un tiempo exacto, ¿no? Pueden mm, cambiar. Por lo general, jóvenes, por lo general, los costos fijos se mantienen así por un tiempo, pero luego varían. El sueldo mínimo, por ejemplo, de hace 15 años era de 450 soles, jóvenes. 450. Ahora, ¿cuánto es el sueldo mínimo? 950. Entonces, el sueldo era fijo, pero en el transcurso del tiempo ha variado. Y ahí sí lo hemos visto que ha sido pues en cada 3 o 4 años, por ejemplo. Ha variado. Cada 2, 3 años cambia el sueldo mínimo. Muy bien. En base a ello, vamos a poder, ¿qué es el costo a largo plazo? Muy bien. Si en el costo fijo, jóvenes, al menos un factor de producción era permanente, o sea, tenía un costo único, o bueno, único no, un costo permanente, en los costos a largo plazo, jóvenes, todos los factores de producción varían. Ya no existen costos fijos a largo plazo. No existe, porque todo cambia, todo se modifica. La renta de hoy ya no va a ser lo mismo, pues de aquí a unos 5 años, 4 años, va a aumentar. Los productos que comprábamos hace 2, 3 años han cambiado, ¿no? Han aumentado. Yo recuerdo, por ejemplo, hace un par de años que yo con un sol de pan tenía pues 20 unidades. Ahora con un sol de pan tienes hasta 10 o 8 unidades nada más. Entonces, obviamente, a largo plazo, claro, los factores de producción cambian, modifican, aumentan. Por eso que los costos a largo plazo, todos los factores de producción varían con el tiempo. ¿No? Aquí lo que más nos interesa es el tema de los costos a corto plazo, ¿de acuerdo? A corto plazo que yo quería mencionarles. Pero entonces, en resumen de los costos a largo plazo, diríamos pues que es el periodo de tiempo en que la empresa es capaz de variar sus cantidades en todos los factores, ¿no? En este caso hablamos pues de un periodo en el cual las cantidades, los factores pueden incrementar o disminuir, ojo, o aumentar o disminuir. Ojo, cuando hablamos de los costos a largo plazo o corto, en este caso a largo plazo, pueden aumentar o disminuir, por si acaso. Como eso también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Al igual pues que en el análisis de un corto plazo, al largo plazo pues varía, ¿no? De una industria a otra. Claro, a largo plazo va a variar mucho de la empresa, ¿no? De las características de la empresa. Ahora, lo que queda claro, jóvenes, es que a largo plazo no existen costos fijos. Eso también apúntenlo porque nos puede venir un examen, ¿no? Eso sí queda totalmente claro. Todos los costos son variables, jóvenes, cuando es a largo plazo. Por lo que este enfoque de la producción, pues que considera pues los costos fijos y variables no tiene mucho sentido, claro, puesto que la empresa pues tiene la opción de adquirir pues más equipos, ¿verdad? Ahora, al proporcionar a los trabajadores más infraestructura, más equipos, entonces la empresa pues va a disminuir sus costos medios, dado que aumenta pues la productividad del trabajo, ¿no? Entonces, eso es también importante, ¿no?
recuerda, pues, ¿no? El nivel de producción y tratar de reducir los costos variables, eso me ayuda a generar ganancias. Los costos fijos debo mantenerlos como están, no los debo modificar, ¿de acuerdo? Entonces, es, digamos, un poco la característica que yo quería compartir con todos ustedes. Muy bien. A ver.